La Biblia dice que Él es poderoso para guardar cada cosa que ponemos delante de Él, y nuestras relaciones en nuestra casa, y nuestro matrimonio, y nuestra familia es algo de valor delante de Dios. Cambio. ¿Hay cosas que usted necesita cambiar? Lo primero que tenemos que cambiar a veces es la actitud, porque a veces tenemos una actitud de andarnos quejando de todos. Comenzando en nuestros hogares. Efesios 5:21. Y aquí está, diría yo, como que el primer secreto de las relaciones de éxito en una familia. Dice aquí en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, esto quiere decir que tenemos que estar sumisos los unos a los otros. No es asunto, ¿verdad?, de que pues yo tengo aquí la última palabra y se acabó. Bueno, en mi casa yo la tengo. La última palabra, sí, mi amor. Como aquel hombre que dijo, si yo llego a la casa y mi mujer no me tiene el agua caliente preparada, me voy a armar un tremendo lío. Y dice el otro, ¿a ti también te gusta lavar los platos con agua caliente? Pero hay algunos, ¿verdad?, que yo tengo la última palabra. Yo tengo que ser oído y escuchado. Y después que el otro, o la otra habla, me tapa los oídos. O cuando nos vamos a la cama, ¿verdad?, y cada uno está en su propia esquina, parecemos boxeadores. El fulano está en esta esquina de la cama, casi se cae, pero se agarra. Y dice, esta fulana va a saber con quién se ha metido. Ella no sabe. Y la otra está en el otro lado de la cama, casi se cae también, pero está aguantando ahí. Dice, este no sabe con quién está metiéndose. Y en la noche se escucha, y el otro, Mire, y viene el perro, el gato, el cochinito vietnamita, encuentran amplio estacionamiento. Yo les digo, por experiencia propia, es mejor prender la luz y decir, yo creo que el hombre debe tomar la iniciativa para algo es líder, ¿no? Mira, mi amor, hay algo aquí, ¿verdad?, que no tenemos que arreglar. Es mejor que usted llegue el otro día a su trabajo con las ojeras grandes así y con el corazón ligero, y no que usted se vaya allí bien amargado con una raíz de amargura, dice la Biblia. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y creo que Santiago te dice, si se muerden y se arañan, tengan cuidado que no se destruyan. No le den lugar al diablo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Lo que hacemos, hermanos, es porque nosotros queremos que el Señor sea visto en nuestra relación. No es asunto de que yo voy a salir con la mía, yo tengo la última palabra. No, es asunto de que el Señor sea glorificado en esta relación. Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz para que la gloria de Dios fuese vista. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y está sentado a la diestra de la majestad de la santidad. Porque se sometió a la voluntad de su Padre y fue avergonzado, pero por ese gozo se quedó en la cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, como no tengo tantísimo tiempo y tengo que dar una palabra cabal a esposas y a esposos, y si me quedan un par de minutos a los hijos, voy a meterme inmediatamente. Yo no sé por qué en la Biblia las primeras palabras para la familia siempre es para la mujer, para el esposo. Bueno, pero por ahí dicen la mujer primero, ¿verdad? ¿Ah? Y parece que la Biblia también es así. Versículo 22, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, gracias a Dios que a sus propios maridos, ¿verdad? No tiene que estar buscando por ahí a ver a quién se sujeta. Primariamente usted se sujeta a su marido. Ay, mire, por allá
en alguna iglesia dicen, ay, pastor, no, eso era cuando los perros se amarraban con longaniza, con chorizo. Ay, pastor, no, por favor, eso es, mire, eso tiene 2000 años. No, mire, la Biblia no ha cambiado, perdónenme. Esta es la palabra de Dios. Usted hará bien en someterse a la palabra de Dios o decir, yo no creo. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Oigan, y dice que es como al Señor. Ahora, ay, mire, yo no voy a preguntar aquí, ¿cuántos tienen esposos difíciles? Levanten la mano, no, por favor. Porque aquí no dice, hay algún hermano que está recibiendo codazos por ahí. Porque aquí no dice, bueno, las casadas estén sujetas a esos maridos que son súper amorosos, súper amantes, ay, que son súper dulces. Por allá me decía un hermano, ay, hermano, yo soy bien dulce. El hermano tenía problemas con la diabetes, ¿verdad? Pero, ay, tan dulce. El pastor la tiene controlada. Y es un hombre dulce. El asunto es, hermanos, que sí, algunas veces nosotros estamos resistiéndonos los unos a los otros y estamos olvidando que no se trata de nosotros. Y que cuando el Señor le dice a la esposa que se sujete a su propio marido, es porque esto es la orden y el propósito de Dios para bendición. Ay, si yo tuviese tiempo, yo leyese aquí algunos posts que mi esposa ha puesto en ese famoso Facebook. Y yo no le digo que los ponga allí, ¿verdad? Pero yo cada vez que los leo, ¿verdad? Algunas veces me emociona porque ¿de quién está hablando esta mujer? No se parece a mí, pero ella como que me ve diferente. Bendito sea Dios. Y ella dice, yo creo con todo mi corazón que el Señor ha puesto eso como una sombrilla de protección para la esposa. Las cosas hubiesen sido diferentes si Eva, allá en el mismo jardín de Edén, en vez de ponerse en un tome y dame con la serpiente, hubiese dicho, yo tengo un esposo, déjame buscarlo. Serpiente, espérate aquí, voy a buscar a mi esposo. Vamos a hablar juntos. Pero ya comenzó a ir con un tome y dama, y otra vez parece que el fulano Adán estaba ahí, y estaba ahí como viendo juego de tenis. Ella dice, ella, ni palabra dijo. Pero esta mujer ha debido buscar la sombrilla de protección de su marido. Las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Se le pasó la mano al hermano Pablo. Se le pasó la mano. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos el 50% de las veces. ¿Ah? ¿Qué versión tienen ustedes? Parece que es la Reina Valera del 2015. Déjenme leer otra vez, perdón. Ah, sí, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Déjenme decir acá, el modelo para el esposo y para la esposa es Jesucristo. Yo quisiera decir, ¿verdad?, que, bueno, el pastor, la pastora, el diácono, el anciano. No, aquí dice, el modelo es Cristo. Cuando una esposa se sujeta a su marido, está mostrándole al mundo cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Porque la gente no viene aquí a la iglesia, ay, a ver cómo se sujeta usted a Cristo. No, hay gente que le conoce a usted donde usted vive. Y mira cómo se tratan ustedes en la casa, sí. Y sabe, ¿verdad? Si usted está hablando de su esposo a las espaldas, sí, sí. Entonces, cuando una esposa se sujeta a su esposo, le muestra al mundo cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Déjenme decirles esto. Vamos a irnos allí a Segunda de Pedro. O Primera de Pedro, perdón.
Porque el ejemplo es Cristo, estoy diciendo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:19. ¿Lo tienen? Porque esto merece aprobación. Escuche. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre, ¿qué dice ahí? Molestias, padeciendo injustamente. Esto merece aprobación. Ay, yo no sé, ¿verdad? Si yo hubiese sido capaz de escribir eso, pero aquí está la palabra de Dios del hermano Pedro. Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Ahora, yo no voy a decir aquí, ¿verdad?, que el esposo está tratando de molestar a la esposa para que ella sufra. No, no estamos buscando sufrir. Pero que si en algún caso usted sufre por hacer la voluntad y el propósito de Dios, bendito sea el Señor. Les voy a poner una ilustración. Cuando era pastor allá en Maracaibo, Venezuela, había una hermana nativa indígena, dulce aquella mujer, se llamaba Sol. Imagínense el nombre, ¿no? Tan descriptivo, Sol. Había domingos que la hermana Sol no podía llegar a la iglesia porque tenía un esposo bien difícil. Aquel hombre no conocía al Señor. Había domingos que le impedía llegar a la iglesia. La hermana Sol me llamaba: pastor, no puedo llegar a la iglesia hoy. Mi esposo pide que le haga esto, haga aquello, prepare comida justo a la hora de ir a la iglesia. Yo le decía: hermana Sol, no se preocupe, sirva a su esposo. Yo voy a tratar de llegar allá a su casa en la semana, yo voy a darle el mensaje allá, no se preocupe, sirva a su esposo. Aquella mujer amando y sirviendo a aquel hombre difícil. Pasaron varios años, nosotros salimos de la ciudad y años después yo regresé a la ciudad y dije: voy a visitar a mi hermana Sol. Fui a visitar a mi hermana Sol. Aquella mujer, ya el pelo un poquito blanco ya, estaba allí con la misma sonrisa de siempre, y allí al lado de ella estaba un hombre sentado en silla de ruedas. Y aquel hombre me dijo: mire, pastor, esta mujer aquí, mi esposa, me trajo a los pies del Señor. Porque cuando yo era más difícil con ella, esta mujer con amor me servía. Nunca escuché una queja de ella. Esta mujer con su actitud me trajo a los pies del Señor. Y yo ahora he abierto mi corazón a Cristo porque he visto el amor de Cristo en esta mujer. Y yo doy gracias a Dios por eso. Estaba en silla de ruedas, postrado por una enfermedad. Pero este hombre ahora decía: gracias a Dios por la actitud de mi esposa que me llevó al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Miren lo que dice aquí la Escritura. Versículo 23. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ay, hermanos, cuando yo siento que el Señor lo maldijeron por mí, lo escupieron por mí, hay algo dentro de mi corazón que duele. Yo recuerdo cuando salió esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Yo no podía ver aquello. Mi esposa tiene un corazón como más fuerte. Yo agachaba la cabeza entre mis piernas y le decía: ya lo peor pasó. Viendo a Cristo maltratado, herido por mi rebelión. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. Pero el Señor sufrió por mí. El Señor no descendió del cielo el Viernes Santo para ir a la cruz. El Señor nació como un niño, como un bebé, se hizo un niño, un adolescente, un adulto, y fue a la cruz por mí. El Señor vivió por mí y el Señor murió por mí. Quien
Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Ahora, yo sé que humanamente, ¿verdad?, nuestra respuesta algunas veces cuando empiezan a maldecirnos o a molestarnos es responder con lo mismo, ¿no? Por allá una mujer le decía a su esposo: si me vuelves a decir esa, te voy a cantar 5, porque para eso Dios te dio boca. Óigame. Uy, el Señor le dio boca para que le cante 5. O la otra que le dijo al esposo: aprovechando que estoy carnal, vas a escuchar lo que tienes que escuchar. Aprovechando que estoy carnal. O tal vez algunas están dispuestas a decir: mira que, ay, todavía yo tengo un padre aquí, mira, y 3 hermanos que son más grandes que tú. Bueno, si el fulano es como de mí, cualquiera es más grande que él. Mira, y mi padre tiene un Smith & Wesson, cualquier día, cuidado. O tengo la maletita media hecha allí. Un buen día de esto, me largo con mis muchachos y nunca más. ¿Escuchaste? Me parece a mí que no es lo que dice aquí. Dice que no amenazaba, sino que respondía poniendo su causa delante del que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Traiga su causa al Señor. Ahora, por ejemplo, la hermana me decía: mire, pastor, todo eso suena muy bien, pero yo tengo una oración. Diga, hermana, ¿cuál es la oración? Señor, o te lo llevas o te lo mando. Hermana, un poquito más de paciencia, no se lo mande todavía. Porque yo creo que el Señor puede hacer milagros, ¿no? Yo le decía a la hermana, usted puede orar como el Señor oró en el jardín del Getsemaní. ¿Cómo oró el Señor? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero termine en oración, por favor. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Usted puede orar así: Señor, si es posible, pero que tú seas glorificado en todo, que tú seas visto en todo. Señor, porque yo lo que quiero es que la gente vea cómo es tu amor, tu misericordia, tu compasión, tu paciencia. Oiga, hermano, hermana, no es cierto que no somos perfectos, ¿no es cierto? Usted está aquí hoy no es porque usted es perfecto, no, sino porque la misericordia de Dios es grande. Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongo sobre ti mi misericordia. Dios tiene misericordia de ti, de mí, prolonga. Y algunas veces parece que la paciencia de Dios se tira con nosotros. Bueno, el Señor quiere que esas cosas también se miren en nuestra propia casa. Dice aquí el hermano Pedro, hablándole a las esposas, versículo 6 de Pedro capítulo 3, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole Señor. Bueno, yo creo que estoy por ahí un poquito más arriba que Abraham, ¿verdad? Porque mi rey, no sé. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Usted no le tema al hombre, usted témale a Dios. Amén. Ahora, otra palabra aquí, ¿verdad?, de precaución. Ay, en ninguna manera estamos diciendo que la casa debe prestarse para ningún tipo de abuso. Y si usted está siendo abusada en su casa, busque ayuda. Hace algunos años los hermanos en Pucallpa, Perú, me invitaron para conferencias sobre abuso en la familia. Había una hermana en la ciudad de Pucallpa que había hecho un estudio entre familias de la iglesia, de la comunidad, incluyendo algunas familias cristianas y algunas familias de líderes cristianos de la iglesia. Para su asombro, mi hermana Margarita encontró que en algunos hogares llamados cristianos habían esposos abusando de sus esposas, maltratándolas físicamente e inclusive amenazándoles. Cuidado con ir a decir a la iglesia, porque te va a ir peor, ¿entiendes? Ay, hermano,
tal vez algún diácono. Bueno, por allá en Cuba me dijeron que algunos no eran diáconos, sino diablóconos. Ay, hermanos, esto no puede ser. Aunque le decimos aquí a la esposa que no debe temer ninguna amenaza y que debe encomendar su causa al Señor, y que como Sara transfiera sus expectativas del hombre a Dios, porque hay este problema en la vida de algunas esposas que están esperando que el esposo dé para ellas todo lo que ellas han anhelado en la vida. Ay, que yo tengo malas noticias aquí para las hermanas. Ningún hombre va a llenar todas tus necesidades. Es más, que algunos hombres ni se interesan en conocer las necesidades de tu corazón, pero Dios las conoce. Dios sabe dónde te duele. Y tú puedes venir delante de Él y poner delante de Él tu queja. Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Y yo estoy bien seguro de eso. Pero si hay algún abuso, usted busque ayuda. Yo le dije a los hermanos de la iglesia allá en Pucallpa, yo creo que la iglesia debe erigirse como defensora de cualquier tipo de abuso en la persona que es abusada. Y en aquel pueblo había mucho de eso. Y no solamente allá, yo quisiera decir que la violencia está en Pucallpa, pero hay muchas más casas y hogares alrededor del mundo que están sufriendo por la misma cosa. Pero usted sométase al Señor y viva para agradar a Dios. Por ahí se escribió un libro, no sé cuántos lo vieron, el hombre es ¿cómo decía? De Marte. ¿Y la mujer del miércoles? De Venus. Un buen libro para conocer acerca de la psicología, ¿verdad?, de los sexos. Es muy interesante. No es escrito por un creyente, no. Pero bien bueno sobre conocer la psicología de los sexos. Pero básicamente parece que la otra persona no tiene interés, ¿verdad?, en conocer demasiado, a menos que Dios le mueva el corazón a esa otra persona para que empiece a amarle como Dios le ama. Porque de eso se trata, no de amar como nosotros decimos que amamos, pero de amar con el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Usted haga su parte y permítale a Dios hacer la suya. Dios va a hacer lo que usted jamás podrá hacer. Jamás. Ay, aquí pasan las horas muy rápido. Me acuerdo una vez estaba en el estado de Washington, D.C., por allá donde se devuelve el viento en los Estados Unidos. Una familia que tenía una granja para venta de pollos, tenían unas polleras gigantescas, tenían 4 o 5 galpones gigantes. Yo recuerdo que entré en un galpón de esos donde había 50,000 pollos y le aseguro que dije, nunca más en mi vida como un pollo. Aquello olía a diablos. Y los hermanos llamaban a algunos misioneros para que les trajeran las noticias misioneras. Y yo recuerdo que me empecé, ¿verdad?, a sentirme tan emocionado y me parecía que se me estaba acabando el tiempo. Miro el reloj. Ay, yo vi un reloj, pastor, que yo quisiera que todas las iglesias tuviesen. Porque tenía los números así, todos revueltos, y en el medio decía, who cares? ¿A quién le importa? Por supuesto que estábamos en la mitad de ninguna parte. Pero me gustó aquel reloj. ¿A quién le importa? Porque hay algunos, yo no sé si usted ha visto al pastor, pero hay alguna gente que viene a la iglesia, no ha comenzado el culto y ya está viendo el reloj a ver si la hora dice. Dios mío, qué bárbaro. La palabrita para los hombres, ¿les parece? Porque yo no quiero que mis hermanas me esperen allá afuera, ¿verdad? No, por favor. Vamos a terminar con estos hombres, que de alguna forma, vamos a ir ahí a Filipenses, a Efesios, ahí vamos a terminar. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siempre las mujeres dicen, a los hombres les toca la parte siempre más fácil. ¿Les parece fácil?
Amen a sus mujeres, maridos, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Usted sabe lo que eso significa? Está dispuesto a poner la vida por aquella persona que Dios ha traído a su vida, a su lado. Amarla en tal forma que esta otra persona se sienta amada por el mismo Señor. Como Cristo amó a la iglesia. Ya les dije, Cristo no descendió del cielo el Viernes Santo. Él vino y vivió 33 años y fue a la cruz porque amó a la iglesia. Y la Biblia dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se entregó por ellos. Vivió para conocer sus necesidades. Convivió con ellos, caminó con ellos, los escuchó, lloró con ellos. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Claro que cuando hablamos, ¿verdad?, de esposos, inmediatamente en el corazón del hombre lo primero es, pues sí, yo soy el líder de la casa. Y la Biblia lo declara así. Pero ¿sabe usted para qué es líder de la casa? Dios le ha dado el privilegio de, si es necesario, tomar el lugar más bajo para servir a quienes ama. Jesucristo tomó el lugar más bajo. La Biblia dice que estando en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo lo más bajo posible para ir a la cruz a tomar nuestro lugar, porque Cristo nos amó hasta el fin. Marido, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Otra vez, ¿verdad? Cuando pensamos en el liderazgo, pensamos en que yo estoy arriba, yo tengo la sartén por el mango, aquí se hace lo que yo diga. Bueno, mire, hay algunos hombres que cuando se acercan a la casa, el perro se mete debajo de la cama, el gato sale disparado. Cuidado que le quiten la poltrona o el control remoto, porque por ahí me dijeron que el que tiene el control remoto tiene el control absoluto de la casa. Bueno, será mi nieto. Óigame, porque allí viene el hombre, cuidado. Mas no sea así entre vosotros. Mas no sea así entre vosotros. Hermano, el Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte para servir a los que amaban hasta el fin. Qué lindo, ¿verdad?, la actitud del Señor en Juan capítulo 13, justo antes de ir a la cruz. La Biblia dice que se reunió con sus discípulos, los líderes. Todos allí eran hombres. No había ningún esclavo allí. La costumbre en aquel tiempo de Israel, porque las calles eran de polvo, era que llegaban los invitados, había un esclavo, el último de los esclavos, el que no tenía señoría, y a él le decía, ahí te toca a lavar los pies. Esa noche ya parece que no había ningún esclavo allí, todos eran líderes. Y cuando cenaban, el Señor se levantó de la cena y se quitó su manto y se ciñó la toalla. Hace algunos años estuve allá en Jerusalén y nos llevaron a aquel lugar donde dice, es posible que fue aquí el cenáculo del Señor con los discípulos. Yo me imaginaba, el Señor se levantó de la mesa, se quita su manto y va allá al rincón donde tiene una, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos palangana, una olla con agua preparada, y allí va, la toma y viene a arrodillarse delante de los discípulos a lavar los pies. ¿Se imaginan? Está tomando el lugar más bajo, más ínfimo, más inferior. El que es el Señor de todas las cosas, el creador, el sustentador del universo. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Listo a tomar el lugar más bajo, más ínfimo, para levantar al que ama, para que se sienta amada, protegida, cuidada, como el Señor le ama, le cuida, le protege. Qué lindo, ¿verdad? Con razón, cuando llega a los pies de Pedro, Pedro dice, no, Señor, a mí no me lavas los pies, tú eres el Señor. Y el Señor dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo.
Y entonces Pedro dice, Señor, lo que te quería decir es que me dieras un baño completo de pie a cabeza. Ese Pedro era tan rápido en salir de los problemas. Pero el Señor, hermano, tomó el lugar más bajo. Yo no sé cuál es el lugar más bajo en su casa, para que usted lo tome, para levantar a aquella persona, a aquella esposa que Dios ha traído a su vida, hasta que se sienta amada por el mismo Señor. Creo que el domingo pasado hablé un poquito de Oseas, y solamente quiero recordarle aquí, cuando el Señor pone en el corazón de aquel profeta aquella última frase: para que conozcas al Señor. Te voy a amar hasta que conozcas al Señor. Su amor, su misericordia, su cuidado, su compasión, su perdón. Y hablando de perdón, hermanos, mire, hay algunos que nos hemos herido y parece que no podemos perdonarnos. Hay algunos que se van a la tumba con el corazón cerrado, porque no podré perdonarlo jamás. Tal vez Pedro tenía también allí algún hermano que lo había ofendido, porque cuando él llegó al Señor, le dijo: Señor, ¿y cuántas veces perdonaría a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Yo supongo que de repente Pedro ya había perdonado a aquel hermano hasta 6 veces. Digo, la próxima vez le corto las patas. Lo corto. 7 veces se acabó. Número perfecto, ¿no? Y el Señor le dijo: Pedro, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora, no empiece usted a sacar números allí, porque no es una operación matemática. Hasta que tu hermano venga y te dice: perdóname, perdona a tu hermano. Ay, hermano, yo no sé cuántas veces mi esposa me ha perdonado. ¿Verdad que algunas veces las palabras salen demasiado rápido? Y quisiéramos agarrarlas, ¿no? Pero ya las dije. Y herimos a la otra persona. Perdóname, perdóname. Ay, hace años, yo sé que aquí no recuerdan aquel famoso libro y película, Love Story. Amor significa no tener que pedir perdón. ¡Mentira! ¡Mentira! Amor significa tener que pedir perdón una y otra vez. Y amor significa perdonar una y otra vez. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, el Señor tampoco les perdonará sus ofensas. Tenemos que vivir en perdón. Tenemos que vivir en amor. Tenemos que vivir sirviéndonos los unos a los otros. Mire, si algún pleito debía haber en la casa, es a ver quién toma primero esa olla para servir a otro. Ahora, por favor, no se pongan a pelear por la olla, ¿verdad? De repente, no, yo te voy a servir primero, no, y de repente se le da con la olla en la cabeza. Pero este sentimiento de que yo voy a ser como Cristo, voy a amarte hasta que no pueda amarte más. Ay, hermanos, para estas cosas no hay ley. A mí me apena grandemente cuando veo que el matrimonio se acaba, porque se me acabó el amor. El amor de Cristo no se acaba. Amén. El amor de Cristo permanece para siempre. Y el tiempo mío se acabó. Yo quiero orar por ustedes, Señor, porque el Señor nos ha traído para escuchar su palabra. No podemos regresar como venimos. Vamos a ponernos en pie. Si usted tiene una necesidad en esta mañana, el Señor está aquí para ver esa necesidad. El Señor quiere que vivamos vidas derrotadas. El Señor quiere levantarnos. El Señor está aquí para levantarnos en este día. Allí donde usted está, incline su cabeza. Si usted tiene una necesidad delante de Dios, Dios la sabe. Encomiende su causa al que juzga justamente. Vamos a ponernos de acuerdo con Dios. Si usted tiene una necesidad en que usted está, levante su mano. Dios va a ver esa necesidad y Dios va a responder conforme a la medida de tu fe. El Señor ve sus manos y sus corazones. Padre, estamos aquí esta mañana porque te amamos. Señor, y nosotros queremos vivir para reflejar lo que tú eres. Tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu cuidado. Señor, cambia nuestras actitudes. Nosotros queremos amarte con todo el corazón, no solamente con una parte, Señor. Nosotros queremos vivir para que tú seas visto en nosotros y en nuestra familia y en nuestras relaciones.
Señor, no permitas al enemigo destruir lo que tú has creado para tu gloria. En esta mañana levantamos nuestro corazón delante de ti. Nos ponemos de acuerdo contigo, Señor. Y decimos, el Señor va a hacer los milagros en nuestra vida. Cambia, Señor, nuestras actitudes. Cambia nuestro corazón. Yo oro por mis hermanos y mis hermanas que esta mañana levanten sus corazones delante de ti. Se ponen de acuerdo contigo y creen que tú eres poderoso para cambiar las circunstancias de la casa. Amén. Lo creemos, Señor. Lo creemos. Tú eres el Todopoderoso. Lo cantamos, lo proclamamos, lo creemos. El Todopoderoso, el Poderoso está con nosotros. Tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos y lo creemos en esta mañana. Y recibimos de ti lo que tienes para nuestras vidas y para nuestra familia. Gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, le damos por esta bendición, estos 3 días, Padre Santísimo, que hemos tenido en este lugar. Gracias por tu visitación. Gracias, Señor, por su palabra, su consejo, este alimento, Padre, que hemos recibido. Gracias por la comunión, la unidad, la armonía y el respeto entre nosotros. Gracias porque también disfrutamos del amor fraternal y de los alimentos con alegría y sencillez de corazón, Señor. Dios mío, queremos bendecir a tu siervo en esta hora. Aleluya, con esta ofrenda de amor, mi Rey. Padre, que sea usted glorificándose en todo lo que vamos a hacer, Señor, en esta carrera que tenemos por delante, mi Rey. Bendice a tu siervo, guarda su viaje, Señor, de vuelta. Dale la fuerza, Señor, de búfalo para que sigan proclamando tu evangelio, Señor, en diferentes lugares. Bendice a sus familias. Bendice, Padre Santísimo, sus esposas, sus hijos, su familia, mi Rey, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a recoger una ofrenda, hermano de amor. Parémonos entonces, hermano, para recibir a nuestro pastor Raúl Saldívar. Dios le bendiga. Buenas tardes, mis hermanos. Amén. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bendecidos. Están bendecidos. ¿Ustedes están cansados? No. Digan la verdad, ¿están cansados? No. Yo estoy cansado. Yo escucho 40 minutos y después me voy. La mente se va. O sea que tengo que hacer un buen trabajo para que, porque algunos de ustedes llegaron aquí a las 9 de la mañana. Eso es una gran resistencia para ustedes. Bueno, no voy a predicar, voy a dar una clase, etcétera. ¿De qué voy a hablar hoy? Que ya se me olvidó. Por ahí, por favor. ¿Perdón? ¿Y qué conferencia voy a dar? ¿Que la primera, la segunda, la cuarta? Qué bueno, qué bueno. Me están ayudando ustedes. ¿Y en qué página voy del libro? Que ya está eso. 18. ¿Perdón? 19. Hay que ver ahí, ¿verdad? Ese pasó. 30. Ahí tienen el libro. Cuando ustedes ya lo mancharon, ya lo rayaron. Usted ya rayó el asunto. No, sí, esto es para rayar. Rayar. Bueno, antes de hablar, esta conferencia, lo que voy a decir aquí no es que lo digo, es decir, es una cosa que nosotros decimos en todas partes. Hablamos sobre el tema del cambio. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes necesitan hacer cambios en su vida, en el ministerio, en su trabajo? Levante la mano. Cambio. Diga, cambio. Yo les digo a la gente, lo único que no se cambia en la mujer, mis hermanos. Como cantamos nosotros, ya se casó, ya se amoló. No.
servidor. No. Todo cambia menos que la esposa no cambia, los hijos no cambian, eso no cambia, la familia. Pero de ahí todo cambia. Lo que yo hablé la primera noche, lo que hablé la segunda noche, no tiene mayor sentido si no se hacen cambios. Yo voy a hablar de cambio. Si después de estos 3 días que el reverendo González y este servidor hemos estado aquí, no hay cambios en su vida, en su matrimonio, en su trato con su marido, con su mujer, o en su trabajo, o en su ministerio, eso más o menos sería como haber venido a perder el tiempo aquí. Pero, no lo diga amén por eso. Pero, yo voy a hacer una declaración antes de comenzar. Yo declaro que usted es tierra fértil. Diga, yo soy tierra fértil. Diga, yo soy tierra fértil. Que la palabra que el reverendo González ha sembrado, que este servidor ha sembrado, ha caído en buena tierra. Diga, yo soy tierra fértil. Soy buena tierra. Diga, soy obra en construcción. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado conmigo. Dios está trabajando conmigo. Dios está trabajando en mi matrimonio. Yo soy de cabeza dura. Pero Dios está trabajando. Dios no ha terminado conmigo. Soy obra en construcción. Diga, soy obra en construcción. Bueno, entonces vamos a querer escuchar allá en los Estados Unidos buenas noticias. Yo declaro que esta visita del reverendo González y este servidor va a marcar un antes y un después. Yo lo declaro, porque como dijimos, no estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer. Tengan la plena seguridad que a veces 24 horas no me ajustan. Y esa es la plena seguridad de lo que les estoy diciendo. Pero Dios nos mandó aquí, queríamos venir aquí, hemos venido con un gran gozo, con una gran alegría. ¿Verdad? Y Dios nos trajo a este lugar. Yo voy a hablar de cambio. Voy a comenzar con una historia real de la importancia del cambio. En 1983 del siglo pasado, imagínense ustedes, yo llegué a un pueblo, a una ciudad en Honduras que se llama Danlí, cerca de ahí de la frontera con Nicaragua, la hermana que está aquí en Nicaragua. Había una iglesia que era la iglesia más grande de la ciudad, una iglesia centroamericana. El pastor reverendo Llanes, don Rosendo Llanes, había estudiado, él era guatemalteco, había estudiado en el seminario teológico, etcétera, y nosotros llegamos a la ciudad y nosotros llegamos a predicar a un grupo de alumnos de un colegio y ya todos nos dijeron que iban a esa iglesia, la iglesia más importante de la ciudad. Y nosotros quisimos conocer a don Rosendo, ya era un hombre mayor de 70 años. Él nos abrió las puertas de su iglesia y predicamos en aquella iglesia. Era la primera iglesia, él había levantado aquella una cosa grande. Hace unos 4 o 5 años regresé yo a ese pueblo para predicar en otra iglesia, una iglesia grande, una iglesia de 1000 y pico de personas. Había una gente, había llegado todo un montón de lugares, y entonces dije, yo voy a ir a visitar a don Rosendo Llanes. Pero uno de mis discípulos se me adelantó y fue a visitarlo, dijo, yo voy a ir al culto donde don Rosendo. Pero cuando el hombre regresa, el hombre venía casi llorando, Raúl, no vaya donde don Rosendo. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no voy a ir? No vaya. Se va a poner a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ha sorprendido. Y entonces, don Rosendo
un auténtico hombre de Dios, que ya está con el Señor, un hombre santo. Había quedado la iglesia solamente la esposa, la hija, los nietos y él. Solamente, ahí se acabó la iglesia. Se acabó. Y nosotros lo habíamos conocido a él, y aquel hombre dijo: no vaya, lo va a avergonzar más bien si usted llega ahí. Y yo fui a visitarlo, pero a la casa. Entonces pregunta, un hombre de Dios, es un hombre de Dios, hace el ministerio, dio su vida por el Señor, pero terminó con su esposa y su hija y sus 2 nietos que estaban ahí porque no lo iban a dejar solo, ya en una silla de ruedas, porque él no podía caminar ya casi. Pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa historia no me la contaron, a mí me tocó verla. Cambio, señores. La palabra es cambio. Diga, cambio. Cambio. No, él no fue enseñado, no supo que había que hacer cambios. Me estoy dando a entender. Yo he sido el hombre más terco y duro para cambiar. Y así a regañadientes he tenido que ir haciendo cambios. Yo voy a hablar de cambio ahora. Entonces, porque a veces tenemos que tener claro, o cambiamos o nos morimos. Y yo no creo que querramos terminar una empresa así. Por ejemplo, ahorita en Chicago están cerrando la Dominick's. ¿De acuerdo? En Chicago eran 2 tiendas, Jewel y Dominick's. Entonces dice, Dominick's ha quebrado, está vendiendo el asunto. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron los cambios corporativos que debieron haber hecho. Y entonces cierra. Ahora dice, pero la iglesia es del Señor. Sí, pero la iglesia somos nosotros, y de eso voy a hablar. Y nosotros, la iglesia no son las 4 paredes, no es la denominación, la iglesia es usted, soy yo. Y nosotros cambiamos. Y de eso voy a hablar. De cambio. Y no es fácil, especialmente yo soy el más duro para los cambios. Estoy ahí con coscorrones. Démosle vuelta al asunto. Vamos allá a la otra cuestión. La iglesia y el cambio. Démosle otro clic. La iglesia está formada por seres humanos. Yo soy generación X, nací en los años 60 del siglo pasado. Generación X. Los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial son los baby boomers. Mi padre, que nació en el año 31, ya los sociólogos ni lo cuentan. Es decir, más o menos está perdida la generación, ya ni lo cuentan. Ahora, la iglesia actual es la generación de los eco boomers, es una nueva generación. Esa generación es la generación de los años 90 para acá, del siglo pasado. Comienzan a nacer en los años 90, año 2000. Esos son sus hijos y mis hijos. Yo me casé viejo, no me casé tan joven como el pastor González. Solo tengo una hija, y mi hija es esa generación eco boomer. Nació en el año 94. Esta generación es la iglesia del Señor, por la que Cristo murió. Pero esa generación es diferente a mi generación. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces la iglesia cambia. Porque la iglesia somos nosotros y los seres humanos cambiamos. Por ejemplo, yo soy de la generación
donde para comunicarnos usábamos unos vasos de caucho, así le poníamos un hilo y hablábamos. Ahora no, ahora cuando las mujeres están embarazadas, los niñitos están ahí en el vientre de la mamá haciéndole. Nacen ya sabiendo mecanografía esos muchachos. Mi esposa es secretaria de profesión y tuvo que pasar un entrenamiento de 3 años para poder escribir sin ver y ese tipo de cosas. Mi hija jamás fue a una escuela de mecanografía y escribe 3 veces más rápido que ella. Es otra generación. Teníamos 2 canales de televisión, Canal 5 y Canal 3. Yo tenía que caminar media cuadra para cambiar de un canal a otro. Entonces, ahora vivimos en una generación de los 500 canales de televisión. Entonces tenemos una nueva generación. Yo no me voy a meter en ese lío porque es una... Ustedes lo van a estudiar, vamos a hablar de eso cuando termine. Va a haber un curso que se va a proponer para que ustedes estudien, donde van a estudiar este tipo de cosas. Esa iglesia es una iglesia en Río de Janeiro. Fíjense ustedes que el púlpito es una tabla de surfing. Entonces, y miren cómo está vestido el pastor. Y la iglesia está llena, y no se mira nada, pero son varios miles de personas los que están ahí. Entonces, no estoy diciendo que ustedes hagan lo mismo, solamente estoy poniendo un ejemplo de una iglesia que hace los cambios. Ahora, ¿por qué es una tabla de surfing? Porque está a la orilla de la playa. Y porque la gente que va allí es gente que va a la playa. Entonces, ha entendido que es una nueva generación. Yo vengo de la generación donde mi pastor, mi mentor, don Quique Peñalba, se sentaba en la silla, miren ustedes, aquí, allá en el altar, allá, en lo más fondo se sentaba don Quique, con un traje de 3 piezas, con su pierna cruzada así. Bien perfumado don Quique, elegantísimo hombre. Miren, estos muchachos de ahora ya es otra generación. Las mujeres en esa época era ir a la iglesia, iban al salón de belleza antes, era una elegancia y ese tipo de cosas. Miren, los muchachos ahora, lo digo por mi hija, por la gente de la edad de ella, por los hijos de mis colegas, esos muchachos van en sandalias, van con jeans, a veces van rotos por aquí, van con unas camisetas y una serie de cosas. Es otra historia. Esta es la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, los pastores ahora han cambiado todos esos paradigmas. Yo soy hombre de himnos porque yo soy de la vieja ola, pero ya nadie canta himnos en las iglesias. Entonces lo que yo hago es que tengo un piano ahí en mi casa y tengo el himnario, y cuando yo tengo esa sed de cantar himnos me pongo y me tiento a tocar el piano y alabo al Señor. Y mi esposa dice, cállate que te van a callar los vecinos ahí. Pues yo estoy emocionado. Pero es otra generación, ¿verdad? Entonces tenemos que entender el detalle. Ahora, vamos a ir a otra vista porque voy a explicar. Hagámosle un clic, por favor. Eso que están ahí ustedes es algo clave que deben entender. Hay cosas que jamás cambian en la iglesia. Jamás. Y otras cosas que hay que cambiarlas porque si no las cambiamos nos morimos. Ahora, las cosas que no cambian son los principios. Diga, principios. Ahora, voy a decir cuáles son los principios que no cambian. Primer principio, la Biblia no tiene errores. Es la palabra de Dios. Eso no cambia. Eso yo no lo voy a cambiar. Eso no se puede cambiar. Otra cosa que no voy a cambiar es, hay cielo y hay infierno.
El que acepta a Cristo va al cielo y el que no lo acepta se va al infierno. Punto. ¿Me doy a entender? Otra cosa que no voy a cambiar, lo que el reverendo González ha estado predicando, el matrimonio es para siempre. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Punto. Es hasta la muerte. Se acabó. No vamos a adorar la píldora. Yo no puedo cambiar eso. Eso es un principio. ¿Me doy a entender? Otro principio, la salvación es por fe en Jesucristo. El que cree en Él tiene la vida y el que no cree está en la olla. Esos son principios. Eso no cambia. El pastor de la iglesia es un ministro llamado por Dios para servir en el ministerio. Eso es un principio. Y tiene autoridad por ese mismo hecho de que Dios lo llamó y lo puso. Esos son principios. Y por lo tanto dice, hay que respetarlo y tenerlo en doble honor. Esos son principios. Ahora, ¿qué son paradigmas? Paradigmas son las cosas que yo mencioné anteriormente. Forma de vestir, por ejemplo. Forma de vestir. Esos son paradigmas. Eso puede cambiar. ¿Cuál es el problema con eso? Formas de hacer las cosas. Eso es forma de hacer iglesia también. Es que mi abuelito en la iglesia se estaba del culto, comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Y como mi abuelito lo hizo así y mi papá lo hizo así, yo lo voy a hacer así y espero que mis nietos lo sigan haciendo así. Y si no lo hace de esa manera, entonces ya es pecado, está mal, me voy de la iglesia. No, ¿verdad? Esos son paradigmas y los paradigmas hay que cambiarlos. Fíjense ustedes que las grandes empresas tienen un departamento que se llama de innovación o cambio. Por ejemplo, estas cámaras cada año son diferentes. Porque hay en esas compañías unos cabezotas que están pensando que cambiamos. Imagínense que si el modelo T de Henry Ford no hubiese cambiado y estuviéramos manejando modelo T hoy, después de 100 años, cada año los coches son diferentes. Amén. Cambian. Los electrónicos. Yo recuerdo cuando salieron los primeros celulares, unos aparatos así de grandes, había que darle vuelta y sacar una antena que pegaba allá. Ahora ya hicieron los teléfonos inteligentes. Hay dos tipos de teléfonos, los inteligentes y los brutos. Yo tengo inteligente. Bueno, y él es bruto. By the way, how do you translate bruto? Good translation. That's a good one. I like it. Entonces, hermanos, yo digo en las iglesias, deberíamos tener un ministerio con un par de cabezotas que su único trabajo sea ¿qué cambia en la iglesia? Pero si usted me dice que por 20 años ha estado haciendo lo mismo en la iglesia, mire, algo no está funcionando bien. Ahora, yo tengo libertad de hablar porque yo no le conozco a usted. Yo no sé lo que ustedes hacen, yo no sé nada. Entonces, yo estoy hablando aquí principios. Y un principio es que hay que cambiar cosas. Hay que cambiar paradigmas. La palabra de Dios no cambia, ya lo dijimos, eso es un principio. Pero la envoltura para presentar el evangelio ya cambió. Por ejemplo, yo vengo de una época donde las famosas campañas evangelísticas al aire libre. Yo comencé a predicar. Ahora no, ahora nadie le interesa eso. Las iglesias ya no hacen ese tipo de... Algunas ahí de pueblo. Y nosotros hacemos todavía ese tipo de cosas, pero ya no es como se hacía antes. Es otra generación.
Entonces, el detalle es que lo que yo les estoy diciendo es que ustedes como iglesia, ustedes como los que tienen una empresa, es bueno que hagan un inventario de aquellas cosas que ustedes necesitan cambiar. Hay personas que dicen, allá en los Estados Unidos hay bancas que están, ya las tienen matriculadas la persona. Esta la puso mi abuelito aquí, aquí se sentó mi papá 70 años y esta banca nadie se sienta, solo yo, es mía. Y se niega al cambio. Por eso conté el testimonio de don Rosendo, un hombre que yo amé, un auténtico hombre de Dios, pero yo no quiero terminar mi ministerio de esa manera. No. Yo no quiero terminar. Y porque entonces voy a terminar diciendo, ¿cómo se llama? Donde 2 o 3 están en el nombre del Señor, ahí está, ¿verdad? Y ese versículo es hermoso, pero si yo uso ese versículo para justificar una cosa de esa naturaleza, yo voy a estar frustrado, mis hermanos. Manada pequeña. No, ¿verdad? Es un versículo hermoso, pero para justificar algo, ¿verdad? Y quizás vamos a excusar a don Rosendo, un auténtico hombre de Dios, porque él a lo mejor no tuvo nadie que le hablara y estuviera martillando. Pero parte de nuestro trabajo a la iglesia de ahora es, miren, les voy a decir algo. Hay mucha gente que entendió esto ya, y hay muchos ministerios prósperos que han hecho los cambios. Y los que no lo han hecho se han quedado maldiciendo y hablando mal de aquellos ministerios que lo hicieron y que han progresado. Eso no es justo, hermanos. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Hagamos nosotros lo que corresponde. Dios nos va a iluminar. Hey, voy a lo otro. Hagámosle otro clic al asunto. Ingeniero, ayúdenme. Bueno, démosle más adelante entonces. Yo voy a hablar, no voy a hablar del tema del cambio, eso lo voy a hablar en la reunión después. Voy a hablar de las fuentes del cambio, me voy a ir a la página 38. Voy a irme a la página 38 y voy a hablar de las fuentes del cambio. Si me ayuda a buscar las fuentes del cambio, por favor, si me ayudas. Y entonces nos vamos adelante, a donde encuentren las fuentes del cambio. Y voy a irme allí, voy a adelantarme, el resto ustedes lo van a tener que estudiar. En la página 38, voy a la página 38. Todo en la vida. Miren, voy a ponerles ejemplos concretos. Yo no quiero hablar cosas muy generales. Me gustaría ser más específico para ustedes. Voy a tratar de ser más específico en algunas cosas, pero antes de eso solamente quiero dejar claro. Hay cosas que nos hacen cambiar a nosotros. Fuentes que vienen de afuera y fuentes que vienen de adentro. Lo que viene de afuera es cuando nosotros vemos que hay otras empresas, otros ministerios, otros que avanzan. La tendencia mía es criticar, es hablar mal de la otra persona que le va bien, porque el ser humano no puede ver ojos bonitos en cara ajena. Nos cae mal ver ojos bonitos en cara ajena, queremos los ojos bonitos en nosotros. Entonces, pero tenemos que aprender a reconocer que Dios le da ojos bonitos a otras personas y hay cosas que tenemos que aprender. Entonces, hay cambios que vienen de afuera. Cuando nosotros vemos otras cosas, entonces decimos, hey, yo tengo que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. El cambio que viene del entorno se origina en las situaciones que obligan a cambiar. Un ejemplo sería el cambio de un local por motivo de un aumento de la renta
o porque yo vi que si hago otras cosas voy a progresar de una manera, voy a ir de otra manera, etc. Pero también viene el cambio de adentro. El cambio de adentro es cuando yo tengo una inconformidad profunda en mi corazón. Bueno, entonces Pastor González habló de la iglesia de las 3P, pequeñas, pobres y problemáticas. ¿Voy yo a ser pastor siempre toda la vida de una iglesia de las 3P? O, por ejemplo, yo soy el hispano que llega a pedir trabajo. Llegan dos personas, el hispano y el judío. El hispano le dan el trabajo de janitor, conserje, y al judío también. El hispano llega a la iglesia y da gracias a Dios porque Dios le dio un trabajo, va a poder diezmar en la iglesia. Gloria al Señor, da testimonio. El judío llega a la sinagoga y da testimonio de que Yahweh le dio trabajo. Igualmente va a testificar. Después de 25 años, el hispano va a dar gracias a Dios porque Dios le ha provisto un trabajo. Ha sido fiel 25 años. El judío va a pararse en la sinagoga después de 25 años y va a dar gracias a Yahweh porque ahora él es el dueño de la empresa y tiene 500 trabajadores ahí. Entonces, la inconformidad de la persona lo lleva a hacer cosas para cambiar historias. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Amén. No estoy conforme como estoy. Y esa inconformidad, eso que viene de adentro, me mueve a mí a hacer cambios. A hacer cambios. Entonces, porque no estoy conforme. No estoy contento. Creo que tengo que hacer otras cosas. Porque corresponde hacerlas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, una vez que estábamos, yo recuerdo, una vez en Nueva York estaba la junta del ministerio, estaba el pastor González ahí, y nosotros comenzamos la oficina en el basement de una casa que nos habían prestado. Y tuvimos la reunión ahí nosotros. Y yo estaba avergonzado, tenía pena de que estos hermanos estuvieran ahí en aquel lugar paupérrimo. Olía mal. Pero Javier Castañeda dijo unas palabras que me tocaron en el corazón y me ayudó a mí en ese momento. Dijo, en este momento, este es el mejor lugar del mundo. Y esa palabra, pues hombre, dijo, bueno, no te sientas mal. Él no sabía lo que estaba en mi corazón, pero yo tenía pena. ¿Verdad? Porque, ostras, yo me sentía así en ese momento, pero había una inconformidad. No siempre vamos a hacer las reuniones en el Facebook, el mal oriente, prestado, y después nos sacaron de ahí. Hay que cambiar cosas. Es decir, la inconformidad te lleva a ti a hacer cambios. ¿Verdad? Tú dices, yo llevo 20 años aquí en una rutina, con el mismo trabajo, con el mismo salario, quiero hacer cosas y no puedo hacer porque tengo una cosa corta, o yo quiero servir al Señor y no puedo, y tengo esto y lo otro. Entonces es cuando tú vienes y dices, yo tengo que hacer cosas para cambiar esta situación. Hubo un hombre que toda su vida rentó una casa, hasta que un día vino un hombre, escupió de arriba y le cayó en la cara a su esposa y dijo, se acabó. Eso provocó en él un cambio y dijo, yo voy a tener una casa. Hay cosas que vienen de adentro que provocan cambios. Y ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que analizar. Ahora, algo que sí debe ser poderoso para provocar un cambio en nosotros es la visión que Dios nos da. Cuando Dios nos da una visión fresca y nueva, hermano, eso cambia todas las cosas. Cuando Dios nos mueve el tapete y nos dice, y nos da una visión. Voy a decirle los cambios que observo en la iglesia.
lo que yo observo en los últimos 5 años, por ejemplo, en la iglesia. Cosas concretas. Número 1, las iglesias de hoy, lejos a las que existían en mi época, son iglesias que tienen función alrededor de, a ver, no que funciona alrededor de, sino que son iglesias que están metidas con el tema de las comunicaciones. Tiene un media department. Los cultos los transmiten en directo por la internet. Hay gente que no puede venir a la iglesia, no pasa nada. No puedes venir, tú lo puedes ver. Fíjense que es interesante cómo la iglesia ha llegado a un punto en la actualidad donde tú ya, ¿cómo se llama? Por A o por B no pudiste diezmar o ese día o tal, puedes hacerlo con una tarjeta de crédito. Está en la página web de la iglesia. Todos los mensajes del año están grabados ahí para que los veas cuando los quieras ver. Estoy hablando de cosas que yo estoy viendo que me llaman la atención, que en mi época esas cosas no existían. Dar un diezmo, por ejemplo, a través de una tarjeta de crédito es una, ¿cómo se llama? Es un sacrilegio de la generación a la que yo pertenezco. Pero, por ejemplo, en la iglesia de Willow Creek me llama la atención, ¿verdad? Usted puede dar su diezmo o ya sabe usted que puede hacerlo en la página de la iglesia con su tarjeta de crédito. Dicen que la mayoría de esa iglesia diezma a través de ese sistema. Qué interesante, ¿verdad? Me suena eso impersonal y me choca, ¿verdad? Porque yo vengo de otra cultura. Pero esos son cambios. Para la nueva generación eso es completamente normal. Les estoy poniendo cosas concretas. Les voy a poner otras cosas concretas. En la iglesia de esta generación, los altares son virtuales. Son virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 3 meses o 2 meses los están cambiando. Y los hacen de esa manera virtual para que no sea igual por 20, 30 años. No cambió el lugar. Por ejemplo, fíjense que las mujeres son así. Cada vez que yo salgo de viaje, a veces, bueno, con mucha frecuencia, siempre encuentro que mi esposa hace algo diferente en la casa. Cambia un mueble, cambia una cama y esto, y entonces digo, bueno, estaba esperando que yo me fuera, porque a mí no me gusta que cambie las cosas. Si yo fuera el pastor, yo tendría la cosa así siempre. Me molesta a veces que me cambie una silla, una mesa, pero a ella le fascina cambiar el asiento. Esta generación es muy importante, ¿verdad? Cuando una está predicando una serie de sermones sobre un tema específico, todo debe estar decorado en el sentido de lo que está hablando para que cobre sentido. En mi época no era así, mis hermanos. En mi época no era así. Entonces, recuerden que yo soy de la vieja época, etc. Pero esos son cambios concretos que yo estoy observando en la iglesia y que ustedes saben también. Me estoy ubicando. Eso se llama cambio de paradigmas. Ya voy terminando, démosle a la otra. Solo voy a detenerme aquí, hay diferentes tipos de cambio. Voy a la página 39. No voy a hablar de todos, no tengo tiempo y no hace falta, no quiero aburrirlos, ustedes están cansados, yo estoy cansado. Pero en este sí voy a detenerme. Hay una cuestión que está afectando gravemente a la iglesia que yo observo y se llama las estructuras. Las estructuras legales, las estructuras organizativas, etc. Entonces, eso es algo que es importante que usted lo analice. A nivel de iglesia, a nivel de corporación, de trabajo, si usted es gerente de algún lugar o qué sé yo. Las organizaciones se hicieron para que nos sirvan a nosotros y no nosotros para servirlas a ellos. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Hay gente que cree que el ser humano es hecho para servir a una organización. Y no es así. Nosotros hacemos organizaciones para que nos sirvan a nosotros. Entonces, a veces nosotros mismos creamos
el sistema que nos destruye a nosotros mismos, que impide que hagamos el ministerio. Estoy yo el otro día en una conferencia en República Dominicana, bueno, no, esto era en Nueva Jersey, perdón, y era una denominación, y entonces yo hablé de un principio que el pastor, que el obispo no es elegido por hombres, sino que Dios pone al hombre, Dios lo llama, y mencioné los versículos, los que mencioné el primer día. Y el obispo se me acercó: pastor, yo estoy 100% de acuerdo, pero mire lo que dice el estatuto, que a los 5 años tiene que salir. Ellos mismos han creado una organización que impide que el asunto se desenvuelva. Los hombres de Dios no los llama por 5 años. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que veamos bien las estructuras organizativas. Cuando una estructura organizativa impide que yo realice, fíjense, voy a decir algo bien severo. Cuando una estructura organizativa impide que yo lleve a cabo la visión que Dios me ha dado, yo recomiendo a la gente: métale fuego a esa estructura organizativa. Métale fuego, rómpala. Porque yo creo que la visión de Dios, que el llamado de Dios es más grande que la organización. Porque la organización cambia. La organización debe estar para servir a la visión que Dios me da a mí. No para impedirme, no para destruir el ministerio que Dios me da. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, yo no conozco su estructura organizativa, yo no la conozco. Yo estoy hablando de principios. Ahora, yo sé que debe haber un orden, debe haber una estructura, pero tenemos nosotros que hacer análisis, porque lo que yo he observado muchas veces es que las estructuras impiden que el ministerio crezca, impiden que el pastor desarrolle su visión, lo cuartan, le ponen obstáculos. Porque yo creo que los pastores no somos asalariados, nosotros no servimos por dinero, nadie nos va a comprar a nosotros, absolutamente, y jamás por dinero vamos a doblar la cerviz, porque nosotros sabemos de dónde viene nuestro sustento, y por dinero no vamos a doblegar los principios. Las estructuras se hicieron para servirnos a nosotros y no nosotros a las estructuras. Miren, si la estructura le impide a usted desarrollar la visión, métale fuego a ese asunto. Yo el otro día hablaba, ¿verdad? Y decía: si el pastor necesita tomarse un mes de vacaciones, tómeselo. Y me dijo el superintendente: pero es que el estatuto dice aquí, el artículo tal, dice 10 días. Métale fuego. Métale fuego. Si usted necesita irse un mes, váyase un mes, hombre. Yo cuando necesito las vacaciones me las tomo, punto. Y el tiempo que yo necesito, pues cuando me toca trabajar, trabajo y trabajo. El otro día estuve por 2 semanas 18 horas diarias, completas. Pero cuando me toca matar la culebra, también me toca. Matar la culebra es tomar vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo, mis hermanos? Cambio. ¿Estoy hablando de qué? Cambio. Estoy hablando de cambio de estructura. Hagámosle otro clic, a ver, vamos a pasar esto rápido. Tipos de cambio, cambio físico, ya hablé del cambio que tenemos que hacer, ya hablé de los escenarios, cambio físico, otro, vamos otro rápido. Cambio de las personas, cambio en la cultura. 4, ya estoy casi terminando esta parte, cambio en la cultura. Nosotros los latinos tenemos una cultura, hay cosas malas en esa cultura a veces que tenemos que cambiar, no me voy a meter en ese rollo. Voy al último punto antes de terminar. Fuerzas que impulsan o detienen el cambio.
Fuerzas impulsoras del cambio. Status quo. El status quo. Voy a ponerle un ejemplo de cambio, que eso solo voy a hablar rápidamente aquí, pero eso lo vamos a tratar en la reunión próxima. No aquí con ustedes, sino en el almuerzo. Toda mi vida yo estuve haciendo un trabajo de educación a nivel local. Y uno de mis más cercanos colaboradores trató de meterme en la cabeza que tenía que tener una mente global y no local. Miren, yo he sido duro de entendimiento. He tenido un pensamiento muy local. Y aquel hombre, recuerdo, en Puerto Plata empezó con una terapia bien clara, 3 días metiéndome: Raúl, tenemos que hacer educación a nivel global, Y yo, no, pero ¿por qué? Toda la vida lo hemos hecho así, global. Tenemos que alcanzar millones de personas, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Es una locura. Bueno, después de 3 días de estar insistiendo, bueno, vaya, pues hagamos este asunto. Entonces, ¿por qué? Porque el estado actual de tener un ministerio tan reducido, estamos educando a 20 personas cuando podemos educar a 10,000 personas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esta situación de por qué yo estoy educando a 20 cuando puedo educar a 10,000. ¿Por qué estoy educando a una persona aquí en este lugar cuando yo puedo educar a personas en todo el mundo? ¿Me doy a entender? Entonces, el estado actual te obliga a ti a hacer cosas para cambiar. No sé si me estoy dando a entender. Ustedes son un ejemplo de cambio, porque si ustedes hubieran permanecido en sus países de origen, pues no estarían aquí donde están hoy. Y hicieron cambios porque ustedes tuvieron aspiraciones como seres humanos. ¿O me equivoco? Corríjanme. Ustedes llegaron aquí porque tuvieron otras aspiraciones. E hicieron cambios. Y no fue fácil hacer ese cambio. Pero ustedes que ya llevan 20, 30 años aquí, ustedes se dan cuenta que ese cambio que hicieron valió la pena, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y ese cambio ha sido de bendición para su familia y muchas personas, ¿verdad que sí? Hermanos, de igual manera, el status quo, cuando usted dice, ¿cómo voy a permanecer aquí? Si yo hago este cambio y voy allá, entonces voy a lograr estas cosas que van a ser de bendición a tantas personas. En el ministerio funciona de la igual manera. Yo no me conformo aquí. Y esto. Y los hijos nuestros, ¿verdad que se beneficiaron de esos cambios? Mire, de las cosas que usted hace aquí en la iglesia, se van a beneficiar personas y otras generaciones. Y otra cosa que impulsa el cambio es el estado deseado. ¿Dónde quiero estar yo? ¿Dónde quiero estar yo en 5 años? Mira, yo no creo que don Rosendo quiso terminar con su esposa, su hija y sus 2 nietos. ¿Dónde quieres, cómo quieres terminar tú? ¿O dónde quieres estar? No lo voy a poner ya como que estemos terminando el asunto, vamos a ponerlo positivamente. ¿Dónde quieres estar tú en 5 años? ¿Dónde te miras tú? Por lo menos yo tengo sueños. Solo los muertos creo que no tienen sueños. Mi vida es tan valiosa, creo yo, que no puedo permitirme la cuestión de decir, bueno, estoy contento con lo que tengo y aquí me quedo y aquí me voy, porque si yo me conformo, en ese momento comienzo a retroceder y comienzo a ir para atrás. No, tenemos que tener aspiraciones. El ser inmigrantes en este país es una muestra que usted tuvo una vez una aspiración y que usted pagó un precio. ¿O me equivoco? El estado deseado porque usted deseó algo. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Dónde se mira en 5 años? Esas cosas yo no se las puedo decir a usted, esas cosas es de rodillas, mi hermano.
donde Dios le muestra a uno, esto es, para esto te llamé, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú vas a crear. Dios le dijo a Pablo claramente, el Espíritu Santo apartó a él y a Bernabé, porque ustedes van a ir de misioneros y van a visitar todo el mundo grecorromano conocido de aquella época. Ustedes van a ir, van a establecer iglesias y van a hacer este ministerio. Y entonces esto estaba suficientemente claro. Hagámosle otro clic. Bueno, sin fuerzas limitantes. Ahora, aquí viene el error de algunos colegas míos, que se paran el domingo aquí, y si es una iglesia que tiene unas características, dicen, hermanos, de ahora en adelante, esto vamos a hacer, vamos a cambiar esto. No, no se hace así. El cambio es un proceso. Y hay que educarse para hacer el proceso de cambio. ¿Me estoy dando a entender? Implantar el cambio en una organización, en una iglesia, en una familia, es un proceso inteligente, estratégico. Y hay que prepararse y educarse para hacer ese cambio. ¿Me estoy dando a entender? Porque si yo vengo aquí el domingo a decir, bueno, o lo digo en la empresa, a partir de mañana las cosas se hacen así, yo lo que voy a provocar es un montón de reacciones de las personas negativas contra mí. Y gente que se va a oponer a mí y que me va a marcar la vida, y yo puedo más bien desbaratar el asunto. Entonces tengo que usar la inteligencia, tengo que iniciar el asunto en un proceso paulatino. Solo les voy a dar, hay estudios donde se nos explica a nosotros cómo hacer cambios. Y los cambios hay que consensuarlos, y los cambios, uno tiene que formar alianza con la gente para que los cambios resulten positivos. Amén. Ahora, si yo soy presidente de una corporación y la corporación va para abajo y la gente, y yo sé lo que hay que hacer y llamo a mis colaboradores y la gente no me apoya en esto, ni de una ni de otra manera, solo hay dos formas de hacerlo. O renuncio, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer el asunto aquí, renuncio, dejo el asunto ahí, o me quedo para que muramos juntos. Yo prefiero salir. Estábamos hablando con el pastor González de este hombre, Bob Pierce. Bob Pierce es el hombre que fundó World Vision, Misión Mundial, y fundó Samaritan Purse. Llega un momento en que el hombre tiene que salir de Visión Mundial y fundar otra organización, porque una organización se desvió del asunto original. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, como personas, como organización, como corporación, como lo que sea. Es importante. Voy a terminar aquí, vamos a ir a las conclusiones. Número 1, Dios y la sociedad necesitan líderes relevantes que hagan la diferencia. Esa es la primera conclusión que quiero dejar claro en sus mentes y en sus corazones esta tarde. Dios y la sociedad necesitan líderes relevantes que hagan la diferencia. ¿Qué quiere decir relevante? Pues una persona que sobresale. El apóstol Pablo, de él se dijo, este que trastorna al mundo también ha venido aquí. Ya había oído hablar de él. Cuando Tértulo habló de Pablo, no habló como un desconocido, no, dijo, este tipo es una peste, ya hemos oído cosas terribles que hace este hombre. Era relevante Pablo. ¿Y tú eres un líder relevante? ¿O aún en tu casa dudan de que eres cristiano? No lo sé. Pero Dios y la sociedad necesitan líderes relevantes que hagan la diferencia. Otro, para que un hombre haga la diferencia, necesita conocer cuál es su misión. ¿Cuál es su misión? 3, todo comienza con una visión.
Donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios. La visión viene de Dios. La visión tiene que ser más grande que yo. Tiene que ser más grande que mi bolsa, que mi capacidad mental. La visión es el sueño con el que Dios me embaraza. Es aquello con lo que me hace soñar. Sin visión, no, todo comienza con eso. Si somos hombres de influencia, vamos a mover el mundo. Influenciar es modificar la conducta de los seres humanos. Si yo no logro modificar la conducta de los seres humanos, no voy a poder hacer nada. La gente no me va a seguir. La influencia es clave. La influencia la influencia se gana. Y además de ganarse, también es algo que Dios nos lo da a nosotros. Es un don que viene de Dios. La motivación es la chispa que enciende la llama. Yo no puedo hacer el ministerio si no tengo motivación. ¿Qué les parece si yo vengo a predicar o a dar una clase de desmotivado? ¿Verdad que eso se contagia o no? ¿Contagia la desmotivación o no? Desanimado, amargado, frustrado. Hermanos, la motivación contagia. Es la llama que enciende el asunto. ¿Cuántos de vosotros estáis motivados a hacer cosas? Motivados. Ya dijimos que motivar viene del latín movere, que significa ir de un lugar a otro. Otro, efectividad. Debe ser nuestra más cara aspiración. Es decir, que todo lo que nos proponemos hacer nos resulte bien. Esa debe ser nuestra aspiración, que lo que yo me proponga hacer salga bien. Porque yo no voy a proponerme hacer algo para que me salga de la patada, no, para que me salga bien. ¿Les gusta eso? Amén. Señores, el cambio es el principio para la realización de la visión. Cambio. ¿Hay cosas que usted necesita cambiar? Lo primero que tenemos que cambiar a veces es la actitud, porque a veces tenemos una actitud de andarnos quejando de todos. Esa actitud de ese espíritu contradictorio, yo le llamo el espíritu betuandino, le llamo yo a ese espíritu. Beto Andino, porque don Beto Andino era un hombre, mi papá lo menciona, ahora lo explico, que contradecía todo. Y entonces le dice mi padre un día, mire don Beto, de Tegucigalpa a Catacama hay 210 kilómetros, y él decía, mentira, eso no es cierto, pero es que eso es lo que marca el carro, don Beto. No, porque si usted va recto, es menos. Espíritu contradictorio. Hay que cambiar ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu de baja autoestima, yo no puedo, no sirvo, ¿verdad? Con esta gente no se puede. No, hay que cambiar. Hay que hacer un cambio interno. Y luego hay cambios externos que hacer. Me gusta lo último. Todo puedo hacerlo porque Cristo me fortalece. Todo, cualquier cosa puedo hacerlo. Todo puedo hacerlo porque Cristo me fortalece. Muy bien. Voy a invitarles a ponerse en pie. Ha sido una jornada demasiado larga, yo reconozco eso. Y no es pedagógico hacer lo que hemos hecho hoy. Las reglas enseñan que no se debe hacer. Bueno, ya lo hicimos. Cambio. Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Ya partir 3-4 horas. Es demasiado. Pero bueno, venga, vamos. Yo voy a orar. ¿Usted quiere levantar su mano? Yo invito a que pase aquí al frente. Una sola vez lo voy a invitar. No 2 veces, pase al frente y yo voy a orar por usted. Cambios
en su vida personal, en su vida, en su relación con Dios. Cambio en su relación con su cónyuge, en su familia, en su trabajo. Cambio en su ministerio. Cambio. Vamos a marcar esta fecha como un antes y un después en nuestras vidas. Después de hoy, algo diferente va a ocurrir en nuestras vidas. Recuerde la primera conclusión. Dios necesita mujeres y hombres relevantes. Padre, aquí está tu pueblo. Yo ignoro la vida de ellos. Ignoro cuál es la lucha interna que hay en sus vidas. Pero tú conoces a la perfección cada detalle. Y tú has hablado a ellos y has hablado de tal manera que están aquí delante de ti diciendo: Señor, no puedo seguir un día más así. Al estar aquí están diciendo: rehúso a seguir viviendo de esta manera. Al estar aquí están diciendo: entiendo el valor que tiene mi vida y no puedo perder un minuto más. Al estar aquí estamos diciendo: reconozco que me has predestinado para cosas grandes, que soy una mujer valiosa, un hombre valioso, y me has dado talentos, no para esconderlos, sino para invertirlos y devolvértelos con réditos para gloria y para alabanza de tu nombre. Señor amado, bendito sea Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Espíritu Santo. oro en el nombre de Jesucristo. Tú sabes, Padre Santo. Toda palabra que se ha dicho contra mis hermanos en el pasado, palabras que menoscaban la dignidad, hechos que minimizan tu imagen en ellos, las cancelamos en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro un nuevo tiempo para esta iglesia. Un nuevo tiempo viene para esta iglesia y para las iglesias relacionadas con este ministerio. Viene un nuevo tiempo, un refrigerio para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a ser parte de ese nuevo tiempo que viene. Danos esa mentalidad de nuevo tiempo. Danos esa energía para ser parte del nuevo tiempo. Padre, gracias por habernos traído al pastor González y a este servidor para esta palabra. Bendigo a tu pueblo. Bendigo esta iglesia. Yo declaro que la semilla que se ha sembrado va a terminar, va a producir fruto en abundancia. Yo declaro que cada individuo, hombre o mujer aquí, es tierra fértil. Y estos días van a ser un hito histórico, un antes y un después en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos.